Un saludo a todos los que ven este video y vamos a tener una enseñanza acerca de las dos últimas comidas de Jesús. El contenido, es decir, a qué vamos a tratar aquí o de qué vamos a aprender y a reflexionar. Vamos a tratar sobre, como bien lo decía el título, de las dos últimas comidas que realizó Jesús antes de su muerte. Y vamos pues a analizarlo desde el punto de vista teológico, qué mensaje se esconde en ellas y sobre todo haciendo hincapié en torno a la Eucaristía. Las dos comidas a las que nos referimos son la cena de Betania y la última cena. Vamos a comenzar analizando la cena de Betania. Pues primero veamos los detalles del texto. Este relato de la cena de Betania aparece en 3 de los evangelios o en 3 de los evangelistas, a saber Marcos y Mateo, que son 2 de los evangelios sinópticos, y el evangelio de Juan, que sabemos que es un evangelio un poco particular que se distingue pues de los llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Aquí solamente este relato lo comenta Marcos y Mateo. Allí tenemos pues las citas bíblicas para poder leer el completo, el contexto, pero aquí vamos a tratar algunas, digamos, los paralelos y las divergencias que se encuentran en este relato. Entonces, en Marcos y Mateo se nos dice que esta cena tuvo lugar 2 días antes de la Pascua. Fue en la casa de Simón el leproso y por supuesto lugar en Betania. Sucede que llega mientras están comiendo pues una mujer, esta mujer es anónima y realiza una acción sobre Jesús, que es derramar perfume, pero ese perfume lo derrama sobre su cabeza. Un detalle interesante que ya vamos a ver aquí. Entonces pasamos a Juan, como lo relata él, algunas divergencias, y él nos dice que es 6 días antes de la Pascua que se presenta esta cena en Betania. Ya pone un lugar, digamos, más concreto, que es la casa de Lázaro, Marta y María, que eran grandes amigos de Jesús, y por supuesto en lo que también se concuerda, esto sí se concuerda, el lugar en Betania. Hay una mujer que también realiza un gesto de derramar, en verdad, de ungir sobre Jesús, pero esta mujer es María, la hermana de Marta y de Lázaro. El perfume lo unge en los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos, como bien lo vemos aquí en esta imagen. Entonces ya vemos dos diferencias. Una unge los cabellos, una unge los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos, y otra derrama el perfume en la cabeza de Jesús. Entonces, los aspectos teológicos, vamos a ver qué podemos aprender o qué se descubre de este relato, pues valga la redundancia, relatado por estos evangelistas. Según Marcos y Mateo, esta mujer realizó sobre Jesús un gesto a través del cual le reconocía la dignidad real. Es como si lo consagrase rey. ¿Por qué esto? Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se ungía al rey del Señor, que era el rey que gobernaba su pueblo, que dirigía el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, pues el rito de consagración era ungirle su cabeza. Se derramaba pues el aceite, ¿verdad?, esto sobre su cabeza, y entonces quedaba consagrado. Por eso, pues este gesto que realiza esta mujer anónima, pues viene a significar esto, la realeza de Cristo. Cristo es rey. En Juan, el símbolo de ungir los pies y secarlos con los cabellos era un símbolo de amor rendido y total. Entonces tiene ya una significación más de entrega, la entrega que tiene que tener el creyente, el discípulo, el cristiano hacia Jesús. Un amor que es capaz de darlo todo, de entregarse por él, de ungirle sus pies. Aquí en esta imagen es genial porque nos describe en este icono las dos versiones del relato. Vemos aquí pues la mujer que unge su cabeza, que sería una mujer anónima, no nos da nombres el evangelio de Marcos y de Mateo, y aquí vemos el relato de Juan, vemos cómo se significa. Aquí sería María ungiendo los pies de Jesús, ¿verdad?, derramando el perfume y secándolos con sus cabellos. Entonces aquí vemos por eso que en este relato ese es el punto en común, que se realiza un gesto sobre el cuerpo de Jesús, una en su cabeza, otro en sus pies, y guarda un simbolismo. Estas dos acciones es la misma, pero en distintas partes del cuerpo, que va a ser la entrega de Jesús y de su muerte por nosotros. Es decir, estas dos mujeres como que hacen un preanuncio
hicieron sobre él lo que Jesús mismo iba a hacer por nosotros en la cruz, y lo que hizo durante toda su vida, pues a modo de servicio. Jesús pide al final de cada relato, de esa parte del Evangelio, pide que se haga memoria de la obra buena que hicieron estas mujeres. Incluso dice que eso se enterará y se acordarán en todo el mundo de esa acción que hicieron por él, y precisamente está en el Evangelio y todos llegamos a conocer esto. Se ha cumplido. También es como una prefiguración, un preanuncio de lo que Jesús va a mandarles a sus discípulos en la última cena: hagan esto en memoria mía. Es decir, Jesús también pues realizó un memorial, pero que no es solo un simple recuerdo, que ya lo vamos a explicar mejor adelante, sino el memorial pues de su santa cena, de su última cena. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la última cena. La última cena, pues pudiéramos decir que esta es la cena o la comida más importante que realizó Jesús. Todas fueron importantes, claro está, y todas nos dejan grandes enseñanzas. Hay varias comidas y varios relatos de comidas en los evangelios sobre Jesús, varios momentos. Era algo, digamos, importante y algo común. Pero la última cena, pues digamos, tiene la supremacía. Está atestiguada en los 4 evangelios. Ya vamos a ver que en Juan un poco distinto, ¿verdad? Y en la primera carta a los Corintios. Existen varios aspectos y momentos pues a resaltar sobre esta última cena. Entonces vamos a ver de esta última cena un poquito la idea sobre la cena del último día o cena de despedida. Esto partiendo del Evangelio de Marcos. Vamos entonces a analizar por qué este contexto del último día en Marcos referido a esta cena. Habla Marcos o le da referencia, hincapié a esta idea del último día. Y en el pensamiento bíblico se trata del día del juicio. Es decir, en el Antiguo Testamento el último día se refería al día del juicio y pues también de la salvación. Si leemos los profetas, pues algunas de sus profecías hablaban del día del juicio, del último día en el que el Señor vendrá con gloria y vendrá a juzgar. Entonces, pues tiene esa connotación, ¿no?, de juicio, pero también de salvación. Se trata de la cena entonces del último día, un banquete escatológico. Ya tiene una mirada escatológica. ¿Por qué? Porque se refiere pues al juicio universal, a la venida de Cristo, pero que no es un juicio, digamos, solo como si fuese para condenar, sino que tiene la connotación de salvación. Aquí se habla sobre un elemento importante que sucedió. Aquí vemos esta imagen de la pasión de Cristo, de la cruz, que es la oscuridad, y vamos a ver qué tiene que ver esto en este contexto del que estamos hablando. Primero hay que entender, o recordemos mejor dicho, que cuando Dios liberó al pueblo de Egipto y le mandó las plagas al pueblo de Egipto para que liberase su pueblo Israel, la 9ª plaga de Egipto en ese éxodo era la plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Esto tenía un significado que se acercaba a la liberación. ¿Por qué? Porque recuerden que fueron 10 plagas y la última pues fue la de los primogénitos, que murieron los primogénitos. Entonces viene a significar en la cruz pues que se aproxima la salvación. ¿Por qué? Porque en la cruz hubo un momento de oscuridad. A ver qué tiene que ver esto. Entonces, en el último día mueren los primogénitos de Egipto. Jesús muere a la hora 9, después de dar un fuerte grito, pero lo hace luego del momento de oscuridad. El Evangelio relata que a eso del mediodía, antes de él morir, pues hubo un momento de oscuridad, pero todavía no había muerto. Luego, ya al final, expira, da el grito, expira, y entonces vemos cómo después de que pasa la oscuridad, Dios entrega su espíritu al Padre, lo que significa entonces que Dios tiene la palabra final y no los poderes de las tinieblas. Entonces, así como en la 9ª plaga era como un preanuncio de la liberación definitiva con la 10ª plaga, y cuando ya entonces se rinde el faraón y el pueblo de Egipto y deja salir al pueblo de Israel, pues asimismo viene un momento de oscuridad en la pasión de Cristo, en esa cruz, en esa entrega, y era porque entonces se aproxima la salvación. Y ya vamos a ver qué relación tiene esto con la Eucaristía, con la cena. Entonces, también entender un poco lo que significa la cena de despedida, porque vemos que era la cena de despedida también, era la cena del último día. ¿Por qué? Porque fue el último día, digamos, que Jesús estuvo con ellos, ¿verdad?, antes de morir. También, pues, porque fue la cena de despedida. Ahí se despidió de ellos, le dio, digamos,
sus últimas enseñanzas, su último mandato, el mandamiento del amor y demás. Y esta cena de despedida o banquete de despedidas o últimas comidas, en el tardo judaísmo, sobre todo en la historia de los patriarcas, tiene un sentido de acto testamentario. Y esto es clave, esto es muy importante. ¿Por qué tenían un acto testamentario? Era porque cuando era una cena, precisamente porque ya era en una parte final de una relación o era para algo importante, pues se hacía este banquete con una connotación, pues digamos, demasiado importante. Por ejemplo, recordemos, para ver esta idea cómo se cumple de acto testamentario, de que era para realizar o para decir algo importante, en Génesis 18 estamos hablando de que en el tardo judaísmo era en las patriarcas, con Abraham, cuando Dios se le presenta a Abraham, ¿verdad? Y le hace la promesa de que cuando vuelva al año siguiente va a tener un hijo de Sara. Recordemos el relato de que Abraham se ríe, luego Sara se ríe detrás y demás, que como un anciano va a tener un hijo. Pues bueno, el Señor le da esa promesa, ¿verdad? Recordemos que Dios con Abraham hace un pacto también, una alianza después de la circuncisión. Entonces vemos en ese relato de que Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, es una comida. Abraham se apresura a servirlo, manda a Sara a hacer unos panes y demás. Entonces vemos cómo esto se cumple. Entonces, en la comida, en el banquete, en esa de despedida especialmente, pues tiene un sentido de acto testamentario y por eso es, digamos, la cena donde se instaura la nueva alianza. Y por eso le llamamos el Nuevo Testamento. Con la venida de Cristo, con la institución de la Eucaristía, con su sacrificio en la cruz, se instaura un nuevo testamento, un nuevo pacto, una nueva alianza. Y es por eso, pues, el significado que tiene. La comida de despedida es única e irrepetible, es lógicamente. Si es de despedida, pues ya no se hace más. Pero Jesús rompe las barreras y orienta su bendición a las generaciones venideras como fundación permanente para comunicarles la salvación. Y pues eso lo vemos a través de la Eucaristía, que se celebra a diario en todo el mundo. Porque Jesús quiso quedarse, Jesús quiso que esa cena se perpetuara en el tiempo y fuera la actualización de ese sacrificio suyo en la cruz, de ese testamento que nos dejó allí, y precisamente los apóstoles lo entendieron muy bien desde el inicio y por eso siempre se ha hecho a lo largo de la historia, desde el principio, desde la vivencia de los primeros cristianos. Ahora pasemos a otra idea y esta ya es más sobre el Evangelio de Juan. Aquí ya vamos a tocar un poco más, es el Evangelio de Juan. El cuarto Evangelio no ofrece el llamado relato de la institución eucarística. El lavatorio de los pies es la sustitución de la parábola de la última cena por un Jesús parábola de entrega. Entonces aquí vemos más, es una enseñanza sobre Jesús que se entrega, que da la vida por los demás, que sirve. Y eso tiene un nombre, que es la diaconía de Jesús. La diaconía, que viene de la palabra pues diácono o diácono, que viene de diaconía, que significa servicio. Diácono, que significa servidor, servir. ¿Por qué? Porque Jesús les lava los pies, les seca los pies y le explica quién es el que se sienta, quién es el que a quién sirven, quién es el más importante en la mesa, el que sirve o el que es servido. Y dice, pues bueno, yo les he servido a ustedes, hagan lo mismo con los demás. Las palabras y los gestos eucarísticos quedan integrados en un Jesús como palabra y gesto. Es decir, no solamente Jesús habla, predica y dice lo que hay que hacer, sirvan, amen, entreguen la vida por los demás, sino que Él lo vive. Su gesto es encarnar su misma palabra y ponerla por obra. Y además de predicarnos y darnos el mensaje del Evangelio y de lo que tenemos que hacer, que es amar, que es servir, que es buscar la salvación, la santidad, ayudar a los demás, Él lo hizo, todo lo vivió plenamente. Por ejemplo, decía, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Y Él en la cruz vemos en su pasión cómo no maldecía, cómo no se vengó, cómo oró, oren por sus enemigos, por los que los persiguen. ¿Y qué decía en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús entrega, Jesús pone en práctica lo que predica, lo que dice. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Y qué fue lo que hizo Él en la cruz? Pues dar la vida por sus amigos, incluso por sus enemigos. Entonces, por eso ahí se resalta la diaconía de Jesús en este Evangelio.
El lavatorio de los pies no es un símbolo de la Eucaristía, ya lo hemos venido diciendo, sino de la persona de Jesús, de su entrega radical, que incluye obviamente la entrega eucarística. Eso también, pues, por supuesto que va allí. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es una entrega. La Eucaristía es la oblación, la ofrenda de nuestra vida hacia Dios, así como Jesús se ofrendó. El relato manifiesta el amor de Jesús a sus discípulos, un amor que no excluye incluso a los que le niegan y le traicionan. Recordemos pues los personajes de Pedro y Judas, uno lo negó, otro lo traicionó. Sin embargo, los dos estuvieron allí en la última cena, en esa comida con Jesús. Y aunque Jesús sabía que los iban a traicionar, él no los corrió, no se vengó de ellos, no les dijo malas palabras, nada que ver, sino que los amó y les siguió hablando, les siguió predicando, incluso los perdonó. Les perdonó luego, vemos como Pedro le negó, y sabemos que luego, pues ya en el Evangelio, luego de que resucita, le pregunta, ¿Pedro, me amas? Pues vemos como allí, pues Jesús pues hace que repare esa caída Pedro. Este relato guardará mucha relación con el logión, la palabra o la frase de Lucas 22-27 sobre la diaconía. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Eso lo dice en Lucas. Y vemos aquí en Juan cómo se cumple. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, y lo vemos aquí sirviendo. Ahora vamos a tratar a modo general los relatos de la última cena. Los evangelios, los 3 evangelios sinópticos y San Pablo nos relatan la última cena de Jesús en clave eucarística, más que todo así como ya lo conocemos como el sacramento eucarístico. Estos son los que concuerdan. Ya aquí pues Juan no toca mucho porque ya hemos visto el contexto en que él lo expone. Todos coinciden en una doble acción, en la acción de la fracción del pan y la bebida del vino. Esa doble acción concuerda en estos 4 textos, 3 evangelistas y San Pablo. Y que Jesús dio a estas acciones, que eran usuales para el judaísmo, eran comunes, pero dio un significado muy especial, un significado nuevo, que ya vamos a ver precisamente por qué no es una comida común. Aunque coinciden ellos, pues se advierten también notables divergencias en los relatos. Hay acuerdo en considerar, esto es importante tenerlo en cuenta, que Mateo depende de Marcos y Lucas depende de Primera de Corintios. Por eso, Marcos y Primera de Corintios serían las versiones más antiguas de este relato, pues digamos de la última cena. Vamos a ver aquí una diferencia, o digamos unas características que guardan en San Pablo y en Marcos. Recordemos a tratar estos dos, pues ya sabemos que Mateo depende de Marcos y Lucas depende de San Pablo. Entonces vamos a tratar estos dos. Aquí tenemos la cita bíblica en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, se nos relata pues esta institución de la Eucaristía, este relato eucarístico, y en Marcos en capítulo 14, versículo 22 al 25. El relato, o digamos el texto de San Pablo, viene a ser un texto litúrgico, el texto litúrgico etiológico más antiguo. Es decir, tiene una connotación litúrgica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque transmite una tradición litúrgica de la primitiva comunidad de Jerusalén, traducida al griego. Recordemos que pues, en Jerusalén, pues, en ese tiempo todavía se manejaban estas lenguas semitas, el hebreo, el arameo, y pues entonces, como allí nace, ¿verdad?, la iglesia, y ya se tenía esta tradición que fue instituida por Cristo, los primeros cristianos así lo entendieron y celebraron la Eucaristía, pues San Pablo recibe esa tradición, lógicamente él se dedica a los paganos, no era el idioma ni el hebreo ni el arameo, ningún otro idioma sino el griego, por lo tanto se toca traducir. Entonces este texto, el de Primera de Corintios, es el texto más antiguo que se tiene de la Eucaristía y tiene una connotación litúrgica muy importante. Pablo entiende la institución de la Cena del Señor como normativa para los cristianos. Dice Pablo, porque yo recibí esta tradición, que el Señor en la última cena, y sigue lo demás. Entonces era una norma, lo tenían muy claro, lo cumplían y lo hacían, y lo celebraban. Jesús es presentado con el predicado cultual el Señor. Esto es una de las características o de los detalles que nos hacen comprender por qué tiene ese sentido, digamos, litúrgico. La frase final, cada vez que coman de este pan, tiene presente no solo la muerte de Jesús, sino también su parusía, es decir, su segunda venida.
En Marcos es la versión narrativo-querigmática más antigua. Si bien San Pablo es el texto más antiguo en el sentido litúrgico y de todos pues se dice que es el más antiguo, aquí vemos que es el texto más antiguo pero narrativo querigmático. ¿A qué se refiere esto de narrativo querigmático o versión querigmática? Es la palabra querigmático o viene de querigma, que es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, es decir, es el anuncio, el relato, la descripción pues de esa última cena que describe pues ya esa entrega de Jesús en su pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir esto. Y pues es el relato o la versión más antigua. Ella se refiere a la última cena de Jesús con sus discípulos, pero no a la celebración de la cena de la comunidad primitiva. Es decir, está relatando cómo aconteció el hecho en que Jesús la instituye, en que Jesús lo manda, cómo lo vivieron los discípulos, pero no ya como después empezaron a celebrarlo. A eso hace más referencia San Pablo. Entonces viene a ser, pues digamos, el carácter que tiene esta versión es crónica narrativa, nos relata cómo aconteció. Ahora ya vamos a entrar, digamos, en la acción, en esta acción eucarística, de esa institución de la Eucaristía, las palabras y los gestos que Jesús hace sobre el pan. Vamos a hablar un poco sobre esto. Los gestos, primero comencemos con los gestos y luego analizamos las palabras. Jesús toma el pan y dice una bendición, para que al comerlo todos participen de la bendición. Es decir, después de bendecir el pan dice, y bendijo el pan. Esto tiene un significado, que aquellos entonces participaban de esa bendición. El gesto de partir el pan para los comensales y de distribuirlo es un signo espontáneo de don. Don es regalo, don es dar, es que se da. Eso tiene también ese significado, es el dar, es un don, es Cristo mismo quien se da. Jesús manifiesta así al inicio de la cena su actitud de gracia hacia sus discípulos. Les transmite con el pan la bendición, la salvación y la intercomunión. Grandes regalos les estaba dando allí Jesús a sus discípulos, a sus seguidores y lógicamente posteriormente a las demás generaciones al celebrar esa misma Eucaristía. Luego de tratar pues los gestos que Jesús hace sobre el pan, pues vamos a ver un poquito el significado de las palabras. Dice Jesús, esto es mi cuerpo. En la fracción del pan, esto no designa el pan en cuanto a pan, sino el pan en cuanto fraccionado y comido. Es decir, que Jesús cuando dice esto es mi cuerpo, no se refiere a que cualquier pan es su cuerpo, sino a la acción que está realizando. Por eso está allí bien subrayado, ¿verdad? En cuanto a fraccionado y comido, es decir, esa acción, esa institución, eso que él hizo, dijo y mandó a hacer, es lo que es en verdad su cuerpo. Por eso precisamente está vivo y real y no quiere decir que sea un símbolo o que en cualquier pan está, sino en esa orden, ese mandato, en esa institución, en esa acción que él hizo. ¿A qué se refiere Jesús al decir el cuerpo? En el cuarto evangelio, en el discurso del pan de vida, se habla de mi carne por la vida del mundo. La expresión esto es mi cuerpo por ustedes, tomada de Corintios, se convierte en el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, en el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces mi cuerpo es reemplazado por mi carne en el evangelio de Juan. ¿Por qué? Eso tiene, digamos, un significado, porque sobre todo San Juan usa la parte mi carne, porque en las lenguas semíticas, en el hebreo, en el arameo, no se concebía, digamos, la palabra cuerpo, sino que se hablaba, era de mi carne, la persona. Por eso recordemos, por ejemplo, en Juan, el mismo Juan, y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, el verbo, el Hijo de Dios, que era Dios, estaba junto a Dios, se hace carne, no dice se hizo cuerpo. Pero, digamos, en Corintios y en el mundo helénico, en el griego, sí, esta visión de cuerpo. Y entonces en los evangelios sinópticos, en 1 Corintios, la palabra cuerpo viene a describir el yo, la persona de Jesús. Entonces, en este punto de eso de qué significa el cuerpo, pues significa toda la persona de Jesús, toda su existencia, todo su ser. Entonces lo recibimos a Él y nos identificamos con sus sentimientos y con su voluntad. Siguiendo con lo de las palabras, también nos podemos preguntar qué quiere decir que es por ustedes.
cuando dice el cuerpo mío, el que es por ustedes, nos indica cómo hemos de entender la palabra cuerpo. No es solo el cuerpo físico de Jesús, sino el cuerpo en unión íntima con el usted, es decir, la iglesia. Es decir, hay una unión entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, son sus miembros, los demás, los que pasan a ser parte. Entonces, el cuerpo mío, el que es por ustedes. El cuerpo es presentado como un pan de alianza. Por ustedes también tiene otro significado que también abarca la sucesión de todas las generaciones de creyentes, es decir, no solo por los que estaban recibiendo ahí en ese momento, pues la Eucaristía, esa consagración del pan, sino los que iban a venir. Y por eso nosotros hoy en día pues celebramos la Eucaristía y recibimos el cuerpo de Cristo y también nos hacemos parte de su cuerpo en unión con los demás miembros en la fe. Decir las palabras mientras se realizaba el gesto de partir el pan es propio de Jesús, pues lo común es que se hiciese antes. Por ejemplo, cuando dice la bendición, bendijo el pan y demás, y dijo unas palabras, lo común en los judíos, cuando se hacían las cenas o las comidas, que era algo común hacer la oración, la bendición, la acción de gracias, se hacía antes. Pero hay una particularidad en Jesús, que es lo que lo distingue de una comida ordinaria, que es que Jesús habla mientras va haciendo el gesto, se explica lo que está haciendo y da unas palabras. Esto es propio de Jesús. Y esto tiene una significación profética, que lo vamos a ver aquí ya, así lo hacían los profetas. El don distribuido, esto es mi cuerpo, es decir, va haciendo el gesto y lo va explicando, mientras que lo ordinario era de que antes de comer, de hacer, se bendecía y ya, todos comenzaban a comer, mientras que Jesús no. Entonces se revela un profetismo en Jesús, pues además de explicar la acción mientras la hace, como la fracción del pan, se halla otro momento que muestra un cumplimiento profético en Jesús. Por ejemplo, lo vemos en el relato de Marcos, en capítulo 14, versículo 21, cuando dice, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Se va en el sentido de que ya va a morir, va a ser entregado y va a resucitar, va a pasar de este mundo al otro. Entonces eso ya estaba anunciado, ¿verdad? En los profetas, en el Antiguo Testamento. Entonces también vemos como esa visión profética, ese profetismo, Jesús como los otros profetas, que cuando Dios les mandaba a predicar a su pueblo, les mandaba a hacer algún gesto, alguna señal, y luego a modo de que la iba haciendo, les iba explicando al pueblo lo que significaba. Los profetas a su vez eran como un signo para el pueblo, y Dios a veces les pedía algunas acciones para que el pueblo pues recapacitase y se convirtiera a él. Ahora vamos a ver las palabras y los gestos, pero en esta vez en la copa, sobre la copa, ya no el pan sino la copa. Primero los gestos, al igual que comenzamos con el pan. En ocasiones especiales y festivas los judíos bebían vino, no en cualquier comida ordinaria. En tales casos, el padre de familia recitaba sobre la copa la oración de acción de gracias por la comida. El beber todo significaba hacerse partícipes de la bendición después de comer. Qué importante esto. El uso de un único cáliz en la cena última, del cual beben todos los comensales, es una forma original de actuar que no encuentra paralelismo ni en el mundo helenístico, es decir, en los griegos, ni en las comidas del judaísmo. Es propio de Jesús. Entonces vemos aquí cómo hay otra característica que es propia de Jesús. Además de explicar a medida de que él va haciendo el gesto, vemos cómo también hace un gesto que es que del mismo cáliz que él bebe, lo reparte, lo da a beber a los demás, cuando lo común era que el que dirigía la celebración, la cena, recitaba la bendición, la acción de gracias a Dios y demás, y luego todos bebían pero de su misma copa. Aquí no, aquí Jesús hace pasar pues su copa a los demás. El gesto de Jesús de pasar su copa a los demás, conlleva a que ellos reciban su bendición y además corran también su misma suerte. Por eso vemos en Marcos 10, 38 en adelante, que dice, pueden beber del cáliz que yo les voy a dar a beber, el cáliz que yo voy a beber, sí lo beberán. Es decir, que aquel que bebía de la copa de alguien, pues se hacía partícipe de su suerte.
Las palabras. Ahora vamos a ver las palabras que Jesús dice qué significado tienen. ¿Por qué copa de la alianza o la copa de bendición? ¿Por qué se dice esto? La palabra copa es utilizada en el Antiguo Testamento como expresión de la ira o el juicio de Dios y la condenación resultante. Esto es una visión del Antiguo Testamento. Ahora Yahvé da su copa llena del vino de su ira. La expresión beber la copa significa entrar en la ira de Dios. Ese era el significado, recordemos, en el Antiguo Testamento. La tradición eucarística de la copa traslada a nosotros el destino de Jesús, pero se trata de la copa de la alianza, que instituye una nueva salvación, que supera el juicio y la ira de Dios. Es la copa de la nueva alianza, de la bendición, es decir, ya cambia la visión, el significado un poco más que de condenación de la ira de Dios. Ahora es la copa de la bendición, por eso la copa de la nueva alianza. Recuerden lo que dice en el Evangelio de San Juan, que Jesús ha venido no a condenar, sino a salvar. Una copa es copa de alianza en la medida en que es compartida por los que se alían entre sí. Por eso Jesús la pasa, vemos aquí el gesto de su misma que él bebe, para que los demás corran su misma suerte, pero también su misma bendición. Por eso el cristiano debe estar unido a Cristo. Otra palabra, ¿qué significado tiene el hecho de que diga la sangre derramada? ¿Qué sangre derramada por ustedes? La sangre derramada era para los hebreos un acontecimiento que hacía referencia a la vida. La sangre era lo vital. Esto era una visión del Antiguo Testamento. En la sangre estaba la vida. Y por ejemplo, en Éxodo 24, del 3 al 8, cuando digamos se instaura la alianza, esa antigua alianza, dice: he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha establecido con ustedes. Y con esa sangre eran rociados todos los creyentes, todo el pueblo de Dios, todos los israelitas. ¿Por qué la expresión por muchos? La muerte por muchos en Marcos y Mateo indica la totalidad de Israel. La comprensión del valor universalmente expiatorio de la muerte de Jesús supone una maduración en la conciencia teológica de la iglesia primitiva. Es decir, el hecho de decir por muchos no quiere decir que sea para unos poquitos la salvación. La salvación está abierta a todos. Por eso recuerden lo que dice San Pablo en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, que dice que la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces vemos cómo ese por muchos se refiere, va en la conciencia teológica de la iglesia, madurando en que es para todos. Ciertamente, pues cada quien decide, ¿no?, en la respuesta hacia Dios, en esa respuesta para alcanzar su salvación o no. Entonces, seguimos y ahora vamos a ver un poquito el contexto o qué significa esto de hagan esto en memoria mía. Vamos a ver la Eucaristía como memorial. En Israel se entendía el memorial en un doble sentido. Existía lo que es el memorial objetivo y el memorial de tipo subjetivo. El memorial objetivo se referían, pues, se palpaba más por ritos, por cosas que evocaban un acontecimiento. El subjetivo, es la evocación personal o comunitaria de un acontecimiento pasado, es más que un simple recuerdo, es como un simple recuerdo. Las celebraciones cultuales de Israel, en especial la Pascua, eran un memorial objetivo de las maravillas de Dios, de la alianza. Así también la Iglesia comprendió ya desde el principio que su celebración eucarística era memorial objetivo de la entrega total de Jesús a Dios y a los hombres. Es decir, la Eucaristía es un memorial, no es un simple recuerdo, sino que es como realizar la misma acción que realizó Jesús, es contemplar de nuevo el sacrificio que hizo en la cruz, es actualizarlo, es vivirlo en el aquí y en el ahora. Es como si Jesús mismo estuviese con nosotros, que en efecto así lo está, en el sacerdote y en su cuerpo, en su sangre, que Él se nos entrega allí en el momento de la consagración. Entonces la Iglesia revive esa última cena, esa Eucaristía, la revive cada día. Es un acto perpetuo, permanente hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, por esto es un memorial objetivo. También la Cena del Señor, pues no es una simple comida conmemorativa, ya lo he dicho. Eso tiene, todo esto que he dicho últimamente, pues es lo que se llama la anamnesis.
se refiere a un recuerdo, pero no es un simple recuerdo, es más que eso, es la actualización de ese acto. Por eso dice San Pablo a los Corintios, cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, está renovando, está clamando a que venga Jesús y está cumpliendo eso que Él les pidió que hicieran. Esta anamnesis o este memorial, este recuerdo, esta celebración que Él pidió, se celebra en domingo porque va estrechamente unida a la anamnesis de la resurrección. Es decir, también, ¿por qué el domingo? Porque el domingo fue el día en que Cristo resucitó, el primer día de la semana. Y los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, el día del Señor, el día domingo, para celebrar la resurrección y celebraban la Eucaristía. Entonces van unidas. El memorial era celebrado en Israel con la intención de que Dios se acordase de su alianza. La Eucaristía sería entonces la súplica elevada a Dios para que realice aquello que el sacrificio de su único Hijo hizo posible, la venida no punitiva, sino salvífica del reino. Recordemos lo que decíamos antes, que lo que dice el Evangelio de Juan, el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido a condenar, sino a salvar. Entonces, por eso vemos allí ese significado que tiene de memorial, de recuerdo, de anamnesis, pero un recuerdo, no un simple recuerdo, sino una actualización, una vivencia del mismo misterio que Cristo entregó a sus apóstoles. Ahora vamos a tocar un poquito en un sentido escatológico de la última cena. Hay un fundamento bíblico, una cita bíblica que es como una anticipación al reino de Dios, cuando Jesús dice: os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, pero de nuevo en el reino de Dios. Y vemos aquí una comparación, un paralelo de esta frase que dice Jesús, y en Marcos destaca la suerte personal de Jesús. Está hablando, vemos como, ¿por qué escatológico? Porque mira a la venida del reino, mira hacia el futuro, hacia lo que acontecerá. Entonces Marcos destaca, según como él lo escribe textualmente, la suerte personal de Jesús. Él es el único sujeto de la frase, y el que distribuyendo ahora la copa entre sus discípulos beberá muy pronto el vino nuevo del reino. Mateo subraya más la dimensión comunitaria y la participación de los discípulos en ese banquete futuro, en que lo beba, pero nuevo, con vosotros. Es decir, como lo relata San Mateo, pues dice: hasta que lo beba con vosotros, en mi reino. Es la dimensión comunitaria. En Lucas subraya la afirmación de Mateo y la explicita. Dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. La extiende un poco más e inserta una alusión a los discípulos como jueces de las 12 tribus de Israel. Eso está en el versículo 30 del capítulo 22. Entonces, pues tiene una visión escatológica. ¿Por qué? Porque está hablando pues de una cena, de un nuevo banquete en el reino de los cielos, el que Dios tiene preparado, y pues que ellos van a ser como los jueces. Recordemos esa visión de último día de juicio, pues allí vemos como si se lo está diciendo a sus discípulos es porque mira hacia el futuro, mira hacia esa venida de Cristo. Y aquí en Corintios, en San Pablo, confirma este sentido escatológico de la cena al hablar de su celebración hasta que Él venga en su parusía última. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, anuncian su resurrección, su salvación, hasta que Él venga. Ya finalizando, vamos a tener aquí a modo de resumen o resaltar algunas ideas finales sobre todo lo que hemos hablado, y pues podemos decir que lo importante de la cena del adiós fue el encuentro que adquirió por parte de Jesús su máxima intimidad. Es decir, que algo que hay que resaltar en esta cena de Jesús es ese encuentro que tuvo con sus discípulos, es ese querer quedarse no solo para ellos, sino para las demás generaciones. Por eso lo manda a hacer como un sacramento perpetuo que dura por todo el tiempo. Jesús encontró en el pan que antes había multiplicado, por eso les decía al inicio que hubo varios momentos que tenían que ver con la comida, y en la copa del vino de su primer milagro, veamos qué significado tiene, los símbolos de entrega y donación de sí a su pueblo. Es decir, ve unos símbolos en estos dos elementos como de entrega. En uno hizo un milagro, puso al servicio de los demás, en el otro alimentó, sació el hambre de aquellos
que fueron a escucharlo y a verlo. Los 12 que le acompañaban estaban allí como símbolo del nuevo Israel. Recordemos, el número 12 en la Sagrada Escritura tiene un significado del pueblo de Dios. 12 por las 12 tribus de Israel, que entonces nos va a representar el antiguo pueblo de Israel o el pueblo de Dios al que Dios llamó, pero los 12 apóstoles, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que los dos conjugados, tanto los judíos que se convirtieron y creyeron como los paganos, que entonces pasan a formar una única iglesia, un único cuerpo de Cristo, como lo dice San Pablo. Ya no importa si judío o griego, si judío o pagano, si esclavo o libre, sino que todos somos uno por la fe en Cristo Jesús, miembros de una misma iglesia. Entonces viene a ser el nuevo Israel, es el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo. Entonces pues va a representar a todos los hombres y mujeres del mundo entero que creen en Cristo Jesús y que se guían y que se dirigen o están, digamos, en su redil, en su iglesia. Los gestos de Jesús en la cena del adiós o de despedida fueron acogidos por la iglesia como acto testamentario, es decir, desde un principio los primeros cristianos los celebraban, especialmente los domingos, incluso todos los días, como bien lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 42 y 46. Ahí nos comentan cómo todos los días se reunían para la fracción del pan. La cena del Señor, en lo que respecta a sus elementos más genuinos y a la estructuración de los mismos, no encuentra paralelo en la historia de las religiones, es decir, es un rito propio de los cristianos instituido por Cristo. Lo decíamos ya en unos momentos, que por ejemplo el pasar de la copa, beban de mi misma copa, el de ir explicando mientras realizaba la fracción del pan, ir explicando, todas estas cuestiones son propias de Jesús, son genuinas, incluso no se encuentran ritos semejantes en otras religiones, como se puede hablar de otros ritos, como por ejemplo el del bautismo. Hay otras religiones que tienen ritos semejantes para iniciar a sus adeptos en esa religión o en sus creencias. Aquí no, esto es algo particular, algo que se encuentra solo en la Eucaristía y solo en Jesús. En San Pablo se tiene el texto más antiguo sobre la Eucaristía, tiene una connotación litúrgica, ya lo mencionábamos. En la teología de San Pablo, Cristo es visto como el nuevo Cordero Pascual. Esto lo habla también en su primera carta, pero ya en el capítulo 5, el cual guarda relación con la celebración pascual judía, pero que ahora es una nueva Pascua en Cristo Jesús. Recordemos que Jesús es el nuevo Cordero. Ya no se necesitan sacrificios como en la antigua alianza para perdón de los pecados, sino que Cristo es el Cordero Santo, Inmaculado, el único que satisface a Dios, al Padre. La Eucaristía tiene también una perspectiva de sacrificio, sacrificial y de cruz, de Cordero, ya lo vimos, y de la muerte del Señor en la misma carta a los Corintios. Jesús ha querido servirse de una comida. La última cena, entre otras, como bien mencionábamos, y también la multiplicación de los panes, y también, sobre todo en sus parábolas, hablaba de la imagen de banquete. Por ejemplo, recordemos lo del banquete de bodas, que era también, por supuesto, una comida. Entonces se basa de las comidas, de los banquetes, para sintetizar el designio salvífico de Dios y también para significar la realidad escatológica del reino. Es decir, viene en esas acciones que él realiza, en ese compartir el alimento, la mesa, pues se da a entender como un Dios misericordioso, un Dios cercano a los hombres, un Dios que comparte el pan, un Dios que les sacia incluso con la multiplicación de los panes, un Dios que se queda con ellos como en la Eucaristía, y la realidad escatológica del reino, porque no beberé esta copa hasta que venga o lo haga en el reino de los cielos, cuando venga a instaurar mi reino. Entonces vemos como la importancia que tiene la Eucaristía, la importancia que tiene pues esta última cena en la vida de los cristianos. Hemos finalizado, queridos amigos, y aquí pues tenemos algunas referencias, o mejor dicho, la bibliografía en la que he basado esta reflexión, este tema, de José Cristo Rey, Manuel Gesteira y Rodolfo de Rhodes, que han sido pues los autores de los que me he basado, he sacado las ideas de este tema para poder realizar. Y para finalizar quisiera compartirles esta frase de San Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres apostólicos del siglo I y II, que dice: la Eucaristía es la carne
de nuestro Señor Jesucristo. Nos revela pues lo que ya hemos dicho, así como los primeros cristianos consideraban, o creyeron mejor dicho, todas las palabras de Jesús y consideraban realmente la Eucaristía como el cuerpo y la sangre del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga.